Siempre creí que el final de un matrimonio largo era como la caída suave de una hoja en otoño. Después de tantos años al lado de Arturo, yo esperaba envejecer rodeada de buenos recuerdos, de respeto y del amor de mis hijos. Pero cuando mi marido falleció, descubrí que los 5 millones que había dejado como herencia no eran míos. Según el testamento leído, todo estaba a nombre de mi hijo Javier. A mí, solo me dejaron la vieja cocina y un baúl olvidado en un rincón de la mansión. Y si piensas que esta historia termina ahí, estás muy equivocado. Lo que vino después, nadie podría imaginarlo. Y te prometo, cuando llegues al final, entenderás por qué esta fue la vuelta más inesperada de mi vida. Pero antes, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y suscríbete ya para no perderte ningún detalle, porque cada capítulo trae un giro que te va a estremecer. Mi nombre es Elena Morales de la Vega, tengo 70 años. Fui esposa dedicada durante casi medio siglo, madre de 2 hijos, y siempre creí que la familia era mi mayor tesoro. Pero aquel día, comprendí que a veces la sangre puede ser más cruel que cualquier enemigo. El día que leyeron el testamento, la casa parecía más grande de lo normal. Las lámparas de cristal lanzaban destellos sobre las paredes de mármol, y cada espejo devolvía mi reflejo cansado multiplicado en cientos de fragmentos. El abogado acomodó los papeles sobre la mesa de caoba, y el silencio se volvió tan pesado que podía escucharse el zumbido de los relojes antiguos. Yo esperaba escuchar mi nombre, un gesto de reconocimiento después de toda una vida compartida. Tenía las manos entrelazadas sobre el regazo, los nudillos blancos por la fuerza con que me aferraba a mí misma. La voz del abogado salió seca, sin emoción, como si anunciara cualquier trámite de banco. Dijo que la totalidad de la herencia, 5 millones en cuentas y propiedades, pasaba a nombre de mi hijo Javier Morales. El resto de los presentes suspiró, algunos con aprobación, otros con sorpresa. Yo sentí que el suelo se abría bajo mis pies, que el mármol helado de la sala me tragaba sin compasión. Miré a mi alrededor, buscando consuelo en alguna mirada, pero nadie se atrevió a cruzar los ojos conmigo. Me incliné hacia adelante y pregunté apenas en un susurro si de verdad no había nada para mí. La respuesta fue el silencio incómodo de los asistentes y la sonrisa triunfante de Javier. Él se acomodó el saco de diseñador y dejó caer la frase que me desgarró: «Madre, papá sabía que yo soy el único capaz de manejarlo». Esa seguridad en su voz, esa arrogancia tan marcada, me golpearon más que cualquier bofetada. Sentí que me borraban de la historia que yo misma había construido. Camila, mi hija menor, no soportó el desprecio. Se levantó con los ojos encendidos y gritó que la decisión era injusta. Su voz rebotó contra las columnas y las ventanas altas, pero Javier ni siquiera volteó a verla. Continuó firmando los documentos, mientras Lorena, su esposa, lo miraba con orgullo. Nadie defendió a Camila, nadie cuestionó al abogado. El poder de Javier ya estaba sellado con tinta. En ese instante recordé los viajes que había hecho con Arturo, los hoteles boutique en los que nos hospedamos y las veces que soñamos con dejar un legado sólido para nuestra familia. Pensé en las noches que pasamos revisando cada cuenta conjunta, anotando gastos en servilletas, cuidando que el dinero alcanzara. Todo ese esfuerzo parecía desvanecerse frente a mis ojos, convertido en una firma que me dejaba al margen. Me mordí los labios para no llorar. El murmullo de los invitados empezó a crecer, algunos felicitando a Javier como si hubiera ganado un trofeo. Escuché el tintinear de las copas de cristal cuando levantaron brindis en su honor. La sala se llenó del aroma de un perfume caro que Lorena roció al pasar frente a mí, ignorándome por completo. Sentí que estaba de más, como un mueble viejo olvidado en una esquina. Me tragué el orgullo y bajé la mirada hacia mis zapatos gastados, los mismos que usaba para cocinar cuando nadie veía. La voz de Camila me alcanzó desde atrás. Me dijo que algo no estaba bien, que su padre jamás me hubiera dejado sin nada. La abracé en silencio, intentando calmarla, pero por dentro yo misma no entendía. ¿Podía ser que Arturo hubiera perdido la confianza en mí? ¿Acaso pensó que yo no sabría manejar las finanzas? Esa duda se incrustó como un cuchillo en mi pecho. Me dolió más que la herencia misma. Javier levantó su copa y agradeció con palabras altisonantes. Habló de futuro, de inversiones, de un club privado donde celebraría su triunfo. Yo observé el brillo de su anillo, las joyas que Lorena presumía y la forma en que todos lo rodeaban como si fuera un rey.
Me pregunté en qué momento el hijo que crié con tanto amor se había convertido en ese hombre que me miraba con lástima disfrazada de superioridad. Quise gritar, reclamar, exigir respeto, pero la voz no me salía. El murmullo seguía, las risas aumentaban, y yo me hundía en un silencio que dolía más que cualquier palabra. Recordé el jardín donde tantas veces desayunamos en familia, los muebles que Arturo y yo elegimos juntos, las ventanas grandes que dejaban entrar la luz de la mañana. Todo parecía tan lejano, tan ajeno, como si ya no me perteneciera. Cuando la reunión terminó, sentí que salía de un juicio del que yo misma había sido acusada sin derecho a defensa. Los invitados se retiraron con sonrisas falsas, y yo me quedé quieta, observando la mesa cubierta de papeles firmados que decidían mi destino. Nadie se acercó a preguntarme cómo me sentía. Nadie me ofreció siquiera un vaso de agua. Era como si yo hubiera desaparecido. Esa noche subí a mi habitación con pasos pesados. Cerré la puerta detrás de mí y me dejé caer sobre la cama. Afuera seguían escuchándose risas, brindis, copas que chocaban en honor a mi hijo. En el silencio de mi cuarto, por fin lloré. No era solo la pérdida de dinero, era la sensación de haber sido borrada de mi propia vida. Y entre lágrimas, lo único que pude pensar fue que Arturo, de algún modo, me había olvidado. Los días que siguieron se sintieron como una condena silenciosa. Javier caminaba por los pasillos de la mansión como si fueran suyos desde siempre. Sus pasos resonaban sobre el mármol pulido, y cada vez que pasaba cerca de mí podía sentir el aroma de su perfume caro mezclado con el eco de sus zapatos recién lustrados. Llevaba trajes de diseñador que antes ni siquiera se atrevía a probarse, y ahora los usaba con la seguridad de un hombre que se sabía dueño de todo. Yo lo miraba y apenas reconocía al hijo que alguna vez me pidió ayuda para abrocharse los botones de la escuela. Me refugiaba en la cocina, el único espacio que parecía pertenecerme aunque fuera por desprecio. Allí, entre paredes manchadas de grasa vieja y un piso de mármol desgastado, trataba de encontrar paz. Era como estar atrapada en un rincón olvidado de la casa, mientras el resto brillaba con lujo y elegancia. Limpiaba la vajilla de plata heredada de mi madre, como si en ese ritual pudiera sostener algo mío, algo que no me habían arrebatado aún. El sonido del agua cayendo en el fregadero era el único que me devolvía cierta calma. Lorena aparecía siempre que menos la esperaba. Su figura alta y sus joyas relucientes contrastaban con mi delantal húmedo. Se apoyaba en el marco de la puerta y dejaba escapar frases que me herían más que cualquier insulto abierto. «Agradezca que vive aquí, señora», me dijo una tarde, con una sonrisa que más parecía un filo. «Esa cocina es lo único que le corresponde. Acostúmbrese». Yo apreté el trapo entre las manos para no contestarle. Si abría la boca, las lágrimas me delatarían. Camila, en cambio, buscaba cada ocasión para acercarse. Entraba a la cocina con pasos suaves, como si temiera molestarme. Me miraba con esos ojos que aún tenían fuego y me susurraba: «Mamá, esto no puede ser. Algo no está bien». Su voz me devolvía un poco de aire, pero también me encendía la angustia. No quería que ella cargara con mis dudas ni con mis temores. La abrazaba y le pedía silencio, aunque por dentro me ardía el alma de impotencia. Era extraño recorrer la mansión y sentir que ya no tenía derecho a sus espacios. El comedor principal brillaba con lámparas de cristal y manteles bordados, pero a mí me invitaban a comer en la cocina. Los salones adornados con alfombras persas se llenaban de visitas que alababan a Javier, y yo prefería quedarme encerrada, escuchando las risas que atravesaban las paredes. Todo lo que alguna vez fue mi casa se había convertido en un escenario donde yo era apenas un fantasma. Una mañana lo escuché discutir con un asesor del banco en la sala. Hablaba de cuentas, de transferencias y de nuevas inversiones. Pronunciaba cada palabra con un tono seguro, como si siempre hubiera pertenecido a ese mundo. Yo sabía que muchas de esas decisiones Arturo y yo las habíamos tomado juntos, que esas cuentas conjuntas habían sido administradas con paciencia y sacrificio. Y ahora era Javier quien se apropiaba de todo, como si el esfuerzo jamás hubiera sido mío. Sentí una punzada de rabia que tuve que tragarme. Lorena organizaba reuniones de té en el jardín. Invitaba a sus amigas elegantes, mujeres con bolsos de cuero caros y perlas en el cuello. Yo las miraba desde la ventana de la cocina, escuchando cómo se reían a carcajadas. Algunas me lanzaban miradas rápidas, como si yo fuera una sirvienta más.
Me dolía esa invisibilidad, esa manera de reducirme a nadie en mi propia casa. Cerraba la cortina y me volvía al fregadero, lavando platos que nunca ensucié. En las noches, Javier regresaba tarde en su coche de lujo, con la música a todo volumen. Se estacionaba frente a la entrada principal, y las luces iluminaban las ventanas grandes de la mansión. Yo ya no podía dormir bien. Me quedaba despierta, escuchando el eco de sus pasos cuando subía la escalera de madera, sabiendo que ese mismo piso que construí junto a Arturo ahora crujía bajo los pies de alguien que me trataba como intrusa. El orgullo me quemaba por dentro, pero no encontraba la manera de defenderme. Todo estaba firmado, sellado, avalado por la ley. ¿Cómo podía cuestionar un testamento que tenía la bendición de un abogado? Solo me quedaba aceptar y sobrevivir entre las sombras de la cocina. Pero cada palabra de Javier, cada mirada de Lorena, cada gesto de desprecio iba acumulando un peso que ya no podía cargar sin quebrarme por dentro. Me descubrí llorando una tarde mientras restregaba una olla. El sonido del metal raspando me hizo recordar las noches en que Arturo cocinaba conmigo y nos reíamos de cualquier cosa. Me pregunté si él de verdad me había dejado fuera por decisión propia o si había algo que no entendía. Esa duda me empezó a perseguir como una sombra. No lo decía en voz alta, pero dentro de mí había una chispa encendida. No sabía todavía qué haría con esa chispa, ni a dónde me llevaría. Solo sé que mientras escuchaba a Javier ordenar a los sirvientes como si fueran piezas de ajedrez, algo en mí se rebelaba. No quería convertirme en un mueble olvidado, en un recuerdo borrado de la historia. Ese dolor empezó a transformarse en una fuerza silenciosa que aún no sabía cómo usar, pero que ya me empujaba a no rendirme del todo. Javier decidió organizar una fiesta apenas una semana después de que la herencia quedara en sus manos. La mansión se transformó en un escenario de ostentación, luces encendidas en cada rincón, música de piano que viajaba por los pasillos y un aroma de vinos importados que impregnaba las cortinas de terciopelo. Yo lo observaba desde la cocina, viendo cómo los invitados entraban con sonrisas amplias, luciendo vestidos elegantes y trajes de gala. Era como si celebraran no la memoria de Arturo, sino el triunfo de Javier sobre todos nosotros. Las mesas estaban cubiertas con manteles de lino, candelabros de cristal y vajilla de plata. Cada copa brillaba bajo las lámparas doradas como si reflejara mi derrota. Javier se movía entre los invitados con una seguridad que nunca le conocí, saludando a cada uno con palmadas fuertes, como si él mismo hubiera levantado los cimientos de aquella mansión. Su voz resonaba por encima de la música, repitiendo historias de negocios que no había vivido, de sacrificios que no conocía. Y todos lo escuchaban con atención, como si fuera un hombre hecho de éxito. Yo servía platos con manos temblorosas, sintiéndome convertida en una empleada más dentro de mi propia casa. Las miradas me atravesaban con curiosidad, algunas con burla disimulada. Camila se acercó y me susurró que me sentara con ellos, que no tenía por qué aguantar esa humillación. Sus palabras fueron dulces, pero mi corazón se encogió. Yo sabía que Javier no permitiría que me sentara a su mesa, y preferí evitar un enfrentamiento público que me desangrara aún más frente a todos. En medio de la sala, Javier levantó su copa de vino y habló con la voz cargada de orgullo. «Brindemos por una nueva era en esta casa», dijo, como si mi vida fuera un capítulo terminado. La gente aplaudió, y yo apreté los labios para no llorar. Observé el brillo de las joyas que colgaban del cuello de Lorena, el destello exagerado de sus anillos al levantar la mano. Ella disfrutaba cada segundo, sabiendo que ahora era la señora de todo. Los invitados lo rodeaban, algunos lo felicitaban por la forma en que había tomado las riendas de la fortuna. Escuché a uno mencionar que con esa herencia podía abrir cuentas nuevas en el extranjero, invertir en bienes raíces o financiar cualquier capricho. Yo, desde la sombra, sentí un vacío tan profundo que me costaba respirar. Era como si las paredes mismas me rechazaran, como si ya no quedara lugar para mí en aquel espacio que ayudé a construir. Me sorprendió la ropa de diseñador que Javier estrenó aquella noche. Un traje azul oscuro, perfectamente planchado, con corbata de seda y zapatos italianos. Recordé cuando era niño y yo misma remendaba sus pantalones para que pudiera ir decente a la escuela. Ese contraste me desgarró por dentro. Ahora me miraba desde arriba, vestido de gala, mientras yo, con mi delantal manchado, sostenía bandejas pesadas como si no hubiera otro destino posible para mí. Camila no pudo contenerse. Se levantó y, con voz firme, reclamó frente a todos: «Mamá merece respeto.
esta no es solo tu casa, Javier. Un murmullo recorrió la sala, pero Javier respondió con frialdad. Ella ya tiene su lugar, la cocina. Sus palabras cayeron sobre mí como una sentencia. Sentí el calor subir a mis mejillas, las lágrimas queriendo escapar, y apreté con fuerza la bandeja entre mis manos. Nadie salió en mi defensa. Nadie cuestionó la crueldad en su voz. Las risas de los invitados se mezclaron con la música, y yo tuve que soportar la humillación en silencio. Miré alrededor. Lámparas de cristal colgaban como testigos brillantes, alfombras persas adornaban el piso, y cada detalle de lujo parecía recordarme lo poco que significaba. Yo, que había escogido cada mueble junto a Arturo, ahora era invisible entre las sombras. Mis recuerdos pesaban más que los objetos, pero nadie podía verlos. Me retiré a la cocina, arrastrando los pies sobre el mármol frío. Sentí un nudo en la garganta tan apretado que apenas podía respirar. Las voces alegres seguían resonando desde el salón, como si todo fuera una burla dirigida contra mí. Encendí una vela pequeña y me senté frente a la mesa de madera, tratando de recuperar la calma. Recordé la promesa de Arturo de que jamás me faltaría nada, y esa promesa rota me dolía como una traición. Allí, sola entre ollas y platos, me prometí que no volvería a llorar en público. Podrían haberme quitado el respeto delante de todos, pero no permitiría que me vieran rota. Me limpié las lágrimas con el dorso de la mano y respiré profundo, como si quisiera tragármelo todo. En ese silencio oscuro, juré que mi dolor no sería espectáculo para nadie más. Esa noche, mientras las luces de la mansión seguían encendidas y las copas se chocaban en el gran salón, descubrí que mi herida estaba abierta, pero mi fuerza también comenzaba a despertar. No sabía cómo ni cuándo, pero entendí que tarde o temprano llegaría el momento de hacerles frente. Y aunque el mundo entero me diera la espalda, no pensaba rendirme. Esa determinación, silenciosa y frágil, se convirtió en mi único refugio. El amanecer llegó con un silencio extraño en la casa. Bajé a la cocina temprano, pensando en preparar café para mí y para Camila, cuando escuché pasos ligeros detrás de mí. Era Lorena, impecable como siempre, con su bata de seda y ese perfume fuerte que dejaba rastro en cada habitación. Se inclinó hacia mí con esa sonrisa que nunca era amable y me dijo: «Límpielo bien, señora. Ese mármol viejo es lo único que Arturo le dejó». Sentí que mis piernas se aflojaban, como si hubiera recibido un golpe seco en el estómago. Caí de rodillas para restregar el piso, con el trapo empapado en agua fría que me quemaba las manos. El eco de sus tacones se alejó, y quedé sola con mi vergüenza. Mis lágrimas cayeron sobre el suelo mientras frotaba, como si cada gota fuera una confesión de impotencia. Me dolía aceptar que tenía razón, que en apariencia lo único que me pertenecía era esa cocina gastada. Miré alrededor, los azulejos agrietados, la madera húmeda, las ventanas empañadas. Era un rincón olvidado en medio de tanto lujo. Mientras movía un mueble pesado para limpiar detrás, algo llamó mi atención. El roce del metal contra la pared reveló un hueco que nunca había notado. Mi corazón se aceleró. Acerqué una lámpara pequeña y vi un baúl cubierto de polvo, con las iniciales de Arturo grabadas en la tapa. Mis manos temblaban cuando lo arrastré hacia la luz. El olor a madera vieja y encierro llenó la habitación. Sentí como si una parte de Arturo me hablara desde ese rincón oculto. Me quedé un instante inmóvil, con el baúl frente a mí, sin atreverme a abrirlo. El silencio era tan profundo que escuchaba mi propia respiración acelerada. Toqué las letras grabadas con la yema de los dedos, recorriendo una a una como si fueran un mensaje secreto. Sentí una mezcla de miedo y esperanza. ¿Qué podía guardar Arturo ahí? ¿Acaso alguna explicación, alguna carta olvidada, un rastro de la verdad? Decidí abrirlo. El chirrido de la cerradura vieja me erizó la piel. Dentro había un cuaderno de cuero, grueso, con bordes gastados. Lo levanté con cuidado, como si fuera un tesoro frágil. El diario de Arturo. Mis ojos se llenaron de lágrimas antes de leer una sola palabra. Lo apreté contra mi pecho, respirando ese olor a cuero envejecido que parecía traerlo de vuelta. Sentí un nudo en la garganta, pero también una chispa de alivio. Esa noche esperé a que todos se durmieran. Subí el diario a mi cuarto y lo abrí bajo la luz tenue de la lámpara de mesa. Mis manos sudaban mientras pasaba las páginas.
Arturo escribía con detalle sobre su vida, sus negocios, sus recuerdos más íntimos. Hablaba de viajes que hicimos juntos, de cuentas que abrió para asegurar nuestro futuro, de cada paso que dio pensando en mí. Era como escuchar su voz después de la muerte, como tenerlo de nuevo sentado frente a mí. Leí 5 páginas sin detenerme. En cada línea había ternura, en cada frase un rastro de su amor. Hablaba de su miedo a que el dinero corrompiera nuestra familia, de cómo planeaba cuidar de mí cuando ya no estuviera. Cerré el diario con las lágrimas rodando por mis mejillas, sintiendo que Arturo me abrazaba en silencio. Por primera vez desde su partida, no me sentí completamente sola. Guardé el diario en mi mesita de noche, como si fuera un secreto sagrado. Me acosté con la cabeza apoyada en la almohada, el corazón agitado y la mente llena de preguntas. No sabía aún qué significaba ese hallazgo, pero intuía que cambiaría todo. El diario era más que un recuerdo, era una promesa oculta. Me dormí con la sensación de que Arturo seguía cuidando de mí desde las sombras. Al día siguiente, mientras servía el desayuno a Camila, la observé en silencio. Su rostro joven, cansado por tantas discusiones con su hermano, me devolvió fuerza. No le conté todavía sobre el diario. Quería leer más, entender cada palabra antes de compartirlo. Pero en mi interior una certeza empezaba a crecer. La verdad no estaba enterrada. Arturo había dejado señales, y ahora era mi turno de seguirlas. Ese mismo día volví a abrir el baúl para revisar si había más cosas. Solo estaba el diario, pero era suficiente para llenar la cocina de un aire distinto. Ya no era un espacio de humillación, se había convertido en el lugar donde Arturo me hablaba otra vez. Sentí que el mármol desgastado brillaba de otra forma, como si guardara un secreto conmigo. Y aunque no sabía todavía hasta dónde me llevaría ese hallazgo, algo en mí despertó con fuerza. Esa noche recé en silencio. No pedí riquezas ni propiedades, solo la claridad para entender el mensaje que Arturo había dejado escrito. Me dormí con el diario junto a mi almohada, convencida de que ese era el primer paso hacia una verdad que Javier y Lorena jamás imaginarían. ¿Y tú? Si encontraras un diario escondido de la persona que más amaste, ¿seguirías leyendo aunque pudiera cambiar todo lo que crees de tu vida? Esa noche no pude dormir bien. El diario descansaba en mi mesita de noche, y cada vez que cerraba los ojos sentía que Arturo estaba ahí, llamándome a seguir leyendo. Cuando por fin amaneció, me levanté sin hacer ruido, me puse un suéter viejo y abrí la ventana. El aire fresco del jardín entró con fuerza, mezclado con el canto de los pájaros. Tenía miedo y al mismo tiempo ansiedad. Quería conocer cada palabra, cada recuerdo que Arturo había dejado escondido para mí. Tomé el diario con cuidado y me acomodé en la silla junto a la lámpara. Mis manos acariciaban la textura del cuero gastado, como si tocara su piel. Abrí la primera página que había dejado marcada la noche anterior y comencé a leer. Arturo hablaba de nuestra juventud, de cómo construimos la casa con esfuerzo, de los préstamos en el banco que pedimos juntos y de cómo cuidábamos cada peso como si fuera un tesoro. Me estremecí al recordar esas noches en que hacíamos cuentas sobre la mesa de la cocina, compartiendo un café barato pero lleno de esperanza. Las páginas siguientes me sorprendieron más. Arturo describía con detalle la forma en que protegió el dinero familiar. Escribía que había abierto cuentas reservadas para que yo nunca quedara desamparada. Esas palabras me atravesaron como cuchillos dulces, aliviaban y herían al mismo tiempo. ¿Cómo era posible entonces que el testamento me dejara fuera de todo? Había una contradicción que no lograba entender, y esa duda crecía con cada línea. Me detuve a respirar. Cerré el diario por un instante y miré hacia el espejo que colgaba en la pared. Mi reflejo me devolvió una mujer con ojeras profundas, pero también con un brillo distinto en los ojos. No era solo dolor lo que sentía, empezaba a surgir una sospecha. Había algo que no cuadraba, y esa intuición me mantenía despierta. Sabía que Arturo jamás me hubiera borrado de su voluntad, no después de lo que vivimos. Camila entró sin avisar. Traía en sus manos una taza de té caliente y me la dejó sobre la mesa. Me observó en silencio hasta que preguntó: «Mamá, ¿qué lees con tanto cuidado?». Sus ojos curiosos me hicieron sonreír entre lágrimas. Dudé unos segundos antes de responderle. «Estoy leyendo el alma de tu padre», le dije, cerrando el diario despacio. No quise contarle todo aún. Necesitaba tiempo para digerir lo que estaba descubriendo.
Ella se sentó frente a mí, con las manos cruzadas sobre las rodillas. Sé que algo no está bien, insistió. Papá no habría hecho eso contigo. La escuché y sentí como la verdad se abría paso dentro de mí. Asentí sin hablar, porque cualquier palabra habría roto el frágil equilibrio que me sostenía. Su compañía era suficiente, ese calor de hija que todavía me daba respeto y cariño en medio de tanto desprecio. Cuando se fue, volví a abrir el diario. Arturo escribía sobre un viaje que hicimos a la playa, recordaba cómo reímos con Camila de niña, cómo cargaba a Javier en sus hombros. Todo parecía tan cercano que tuve que detenerme para no llorar de nuevo. Pasé las páginas con cuidado, como si fueran un tesoro que podía deshacerse en mis manos. Cada palabra me confirmaba que el hombre que amé nunca me hubiera dejado sin nada. El contraste con lo que estaba viviendo era insoportable. Afuera, Javier mandaba instalar nuevas decoraciones en el salón principal, contrataba gente para remodelar el jardín como si el dinero fuera suyo desde siempre. Lo escuché dar órdenes con voz de patrón, mientras Lorena reía y hablaba de un viaje que planeaban hacer a un hotel boutique en Cancún. Cerré el diario con fuerza, sintiendo rabia en el pecho. Todo estaba mal, y lo sabía. Me recosté sobre la cama, con el diario apoyado en mi pecho. El olor del cuero mezclado con mi perfume barato me llenaba de nostalgia. Recordé cómo Arturo siempre me decía que la dignidad valía más que cualquier cuenta bancaria, que el respeto no se compraba ni se vendía. Me repetí esas palabras en silencio, como un rezo, mientras trataba de calmar la tormenta dentro de mí. Guardé el diario dentro de mi bolso de cuero, como si fuera un secreto demasiado valioso para dejarlo a la vista. Sabía que si Javier o Lorena lo descubrían, lo destruirían sin pensarlo. Ese cuaderno se había convertido en mi única esperanza, en la prueba de que Arturo seguía conmigo de alguna forma. Y yo no estaba dispuesta a perderlo. Esa noche, mientras cerraba los ojos, supe que el camino apenas empezaba. El diario no solo me devolvía recuerdos, también me estaba regalando pistas. Y aunque aún no sabía a dónde me llevarían, mi corazón ya no estaba hundido en la resignación. Había una nueva fuerza creciendo dentro de mí, una que me pedía seguir leyendo sin miedo. Los días en la mansión se hicieron más pesados. Javier regresaba cada tarde con bolsas llenas de ropa de diseñador, presumía perfumes caros y caminaba con una arrogancia que me revolvía el estómago. A veces lo veía contar billetes en el escritorio de Arturo, ese mismo donde tantas noches revisamos juntos cada cuenta bancaria. El sonido de las hojas del dinero me taladraba la memoria, recordándome que cada peso que tocaba había sido construido con mi sacrificio también. Yo lo observaba desde la puerta, en silencio, como si ya no tuviera derecho a reclamar. Para soportar, me escondía con el diario. Lo abría en mi cuarto, lejos de las miradas, y me perdía en sus páginas. Arturo hablaba de reuniones con socios, de negocios que no siempre me contó en voz alta, de contratos que firmó pensando en asegurar nuestro futuro. Pero también escribía de sus miedos, de cómo la ambición podía destruir a los suyos. Cada palabra me dolía más porque la veía cumplirse en el rostro de Javier. Era como si Arturo hubiera presentido lo que ahora me tocaba vivir. Una tarde escuché a Lorena entrar sin avisar. La puerta se abrió de golpe y me encontró leyendo. Se acercó con pasos rápidos, y su perfume fuerte llenó el cuarto. ¿Otra vez con ese libro inútil? Váyase a limpiar, señora, me gritó, arrebatándome la calma. Cerré el diario de inmediato, protegiéndolo con ambas manos. Sentí el corazón desbocado, temiendo que lo descubriera. Fingí obediencia, aunque por dentro hervía de rabia. Sabía que ese cuaderno era lo único que podía devolverme mi dignidad. La seguí hasta la cocina, con el diario escondido bajo mi ropa. Mientras fregaba platos, escuché su risa mezclada con las voces de sus amigas. Hablaban de un viaje a un spa de lujo en Los Cabos, como si el dinero sobrara. Yo restregaba una olla con tanta fuerza que pensé que se rompería. Mi mente no dejaba de repetir la misma pregunta: ¿y si todo lo que me quitaron era producto de una trampa? Al caer la tarde, Javier se reunió con un asesor en el comedor. Sus voces eran claras, no se molestaban en ocultarse. Hay que mover parte del dinero de la herencia a otra cuenta bancaria, fuera del país, dijo Javier con frialdad. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Arturo jamás habría aceptado eso. Era la confirmación de que Javier no solo me había arrebatado lo mío,
también estaba traicionando los valores de su propio padre. Me retiré a mi cuarto con el diario pegado al pecho. Lo abrí con desesperación, buscando respuestas. Arturo hablaba de Camila con ternura, describía su sonrisa como un refugio. Escribía de mí con un amor tan profundo que sentí un nudo en la garganta. Repetía que nunca me dejaría sola, que todo estaba pensado para que yo estuviera protegida. Sus palabras me dieron valor, pero también sembraron una sospecha más fuerte. Lo que estaba viviendo era un engaño. Esa noche casi no dormí. Me levanté varias veces para asegurarme de que el diario seguía en mi bolso de cuero, escondido bajo la cama. El miedo a que Javier lo descubriera me hacía temblar. Si lo encontraba, sabía que lo destruiría sin pensarlo. Me quedé despierta, observando las sombras moverse en las paredes, escuchando cada crujido de la madera como si alguien intentara entrar. Camila notó mi inquietud. Al día siguiente me preguntó qué pasaba. La miré y acaricié su cabello. Nada, hija. Solo estoy cansada, mentí, guardando el secreto. No quería ponerla en riesgo. Ella era lo único puro que me quedaba en esa casa que ahora parecía una cárcel de lujo. Sentía que debía cargar sola con el peso de lo que Arturo me había confiado en silencio. El ambiente en la mansión era insoportable. Javier caminaba como dueño absoluto, dando órdenes a los sirvientes, controlando todo. Lorena reía a su lado, luciendo joyas nuevas cada semana, pavoneándose como reina en un trono robado. Y yo, entre la cocina y mi cuarto, trataba de descifrar el misterio que Arturo había dejado escrito para mí. Al abrir el diario otra vez, encontré párrafos que hablaban de un documento más importante que todos los negocios, pero Arturo no lo nombraba aún. Escribía de manera ambigua, como si quisiera que lo descubriera poco a poco. Eso me dio una nueva fuerza. Arturo no me había olvidado. Estaba segura de que ese cuaderno guardaba la clave que me devolvería lo que me pertenecía. Cerré el diario, respiré hondo y me prometí leer cada página con paciencia. Ya no era solo un recuerdo, era una guía. Y mientras escuchaba la risa de Javier desde el salón, comprendí que la verdad tarde o temprano saldría a la luz. Yo solo tenía que resistir. Una madrugada, incapaz de dormir, encendí la lámpara de la mesita y abrí el diario en la página marcada. El silencio de la casa era tan denso que podía escuchar mi propia respiración. Al leer, me encontré con una frase que me paralizó. Mi herencia es toda para Elena. Nadie más. Sentí que las letras ardían en mis ojos, que el mundo se detenía. ¿Cómo podía ser posible si el testamento leído decía lo contrario? La contradicción era tan brutal que me costaba seguir respirando. Me levanté de la cama con las piernas temblorosas y caminé hacia la ventana. Afuera, el jardín se veía oscuro bajo la luna, los árboles proyectaban sombras largas sobre la tierra húmeda. Me apoyé en el marco, buscando aire. Repetí en voz baja aquellas palabras, como si necesitara escucharlas en mi propia voz para creerlas. Arturo lo había escrito con claridad, sin espacio para dudas. Entonces, ¿quién me había borrado de todo? Cerré el diario y lo sostuve contra mi pecho. Recordé cada mueble que escogimos juntos, cada rincón de la casa que decoramos con ilusión. Esa mansión estaba hecha de mis manos tanto como de las de Arturo. No podía aceptar que me hubieran reducido a nada. El diario me devolvía la certeza de que Arturo había confiado en mí, que todo lo que vivía ahora era producto de una mentira bien planeada. Con el corazón acelerado, me arrodillé junto a la cama y recé en silencio. Pedí fuerzas para no derrumbarme, pedí claridad para entender el camino que Arturo me había dejado trazado. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero no eran de resignación, sino de algo distinto. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que la esperanza regresaba a mis manos, como una brasa encendida. A la mañana siguiente, Camila entró en mi cuarto y me encontró abrazando el diario. Me preguntó si estaba bien. No pude mentirle más. La miré con los ojos enrojecidos y le confesé lo que Arturo había escrito. Hija, tu padre me dejó todo, no a Javier. Ella abrió los ojos con asombro y me tomó las manos. Lo sabía, mamá. Papá nunca habría hecho eso contigo. Su voz me llenó de un orgullo inesperado. Le pedí que guardara silencio, que no comentara nada aún. Sabía que Javier y Lorena podían destruirme si descubrían el diario. Camila asintió con firmeza,
y en su mirada encontré un aliado verdadero. No era solo mi hija, ahora era mi cómplice en un secreto que podía cambiar nuestro destino. Ese lazo nos unió aún más, como si Arturo desde el cielo nos hubiera vuelto a juntar. El día transcurrió como cualquier otro. Javier paseaba con su teléfono en mano, dando órdenes sobre transferencias y nuevas propiedades que planeaba comprar. Lorena hablaba de redecorar los salones, de cambiar muebles por modelos más modernos. Yo los observaba desde lejos, en silencio, pero dentro de mí ya no había miedo puro. Había rabia, había fuerza, había una convicción creciendo paso a paso. Esa noche volví al diario. Pasé las páginas buscando más pistas, más pruebas de que Arturo me había protegido. Encontré fragmentos donde mencionaba a personas de confianza, nombres que desconocía pero que me sonaban importantes. Anotaba con detalle cómo había querido dejar todo en orden, como si hubiera presentido la traición que vendría. Cada párrafo era una confirmación de que el testamento leído por el abogado no podía ser el verdadero. Me detuve a pensar en la magnitud de lo que estaba pasando. No era solo recuperar dinero o bienes, era recuperar mi lugar en la historia de mi familia. No podía permitir que mi vida se redujera a una cocina vieja. Tenía que luchar, aunque las fuerzas me faltaran. El orgullo que creí perdido comenzó a regresar poco a poco, como un murmullo dentro de mí que me decía, «Todavía puedes». Apagué la lámpara y me acosté abrazando el diario. Cerré los ojos con lágrimas que esta vez no eran de tristeza, sino de determinación. Arturo me había dejado un camino, y yo estaba dispuesta a seguirlo hasta el final. Ya no era una mujer rendida. Era una esposa que había sido traicionada y que tenía en sus manos la verdad escrita. Esa madrugada comprendí que el dolor podía convertirse en fuego. Y que aunque todavía no sabía cómo, tarde o temprano enfrentaría a Javier con pruebas que no podría negar. El diario se había transformado en mi arma secreta, en la voz de Arturo reclamando justicia desde las páginas. Esa noche el insomnio me obligó a seguir leyendo. El diario se convirtió en mi refugio, en el único lugar donde podía escuchar a Arturo sin miedo a ser callada. Pasaba las páginas con el corazón acelerado, buscando una respuesta, una explicación que me liberara del dolor de sentirme traicionada. Las letras parecían iluminarse bajo la luz tenue de la lámpara. Arturo escribía con tanta claridad que a veces sentía que me hablaba al oído. En medio de un párrafo sobre sus negocios, encontré la frase que cambiaría todo. Decía, guardé una copia autenticada de mi testamento en el despacho de mi amigo, el licenciado Robledo. Él sabrá qué hacer si algo sucede. Leí esas palabras varias veces, asegurándome de no estar soñando. Era como una carta secreta dirigida a mí, un mensaje que Arturo había escondido con cuidado para que tarde o temprano yo lo encontrara. El impacto me hizo cerrar el diario de golpe. Me quedé con las manos sudorosas, respirando agitada, mirando la ventana. Afuera, la luna iluminaba el jardín como si quisiera darme fuerzas. La cocina vieja ya no parecía un castigo, ahora era el lugar donde había descubierto la verdad. Esa certeza se clavó en mi pecho como un rayo. Arturo no me había olvidado. Todo era una farsa planeada para dejarme fuera. Me levanté de la cama y caminé descalza por el pasillo silencioso. Cada paso sobre el mármol helado me recordaba lo que estaba en juego. Javier y Lorena dormían en habitaciones lujosas, rodeados de comodidades que no les pertenecían. Y yo, con el diario apretado contra mi pecho, sabía que tenía en mis manos la llave para derrumbar su poder. Sentí miedo, pero también un fuego que me empujaba a no detenerme. Decidí esperar al amanecer. No podía arriesgarme a salir en plena noche y levantar sospechas. Me recosté de nuevo, aunque los ojos permanecieron abiertos, fijos en el techo alto decorado con molduras que Arturo escogió con tanto cuidado. Recordé cómo me decía que todo eso era para mí, que las propiedades y la casa eran mi refugio seguro. Ahora entendía que sus palabras no eran promesas vacías, eran hechos escritos en un documento que yo debía recuperar. Cuando el sol empezó a asomarse entre las cortinas, supe que había llegado el momento. Me vestí con calma, guardé el diario en mi bolso de cuero y bajé a la cocina. Camila aún dormía, y preferí no despertarla. Tomé un café rápido, apenas un sorbo para espantar el sueño, y salí de la mansión. El aire frío de la mañana me golpeó en el rostro como una advertencia, pero mis pasos fueron firmes. El camino hacia el despacho del licenciado Robledo era largo.
Recordé que Arturo lo consideraba un hombre honorable, alguien que jamás le fallaría. Cada recuerdo me daba un poco de esperanza, aunque también me llenaba de dudas. ¿Y si Robledo ya no tenía nada? ¿Y si Javier había llegado antes que yo? Sacudí la cabeza y decidí confiar. Arturo siempre fue cuidadoso, y si dejó escrito ese nombre, era porque sabía que podía fiarme. Mientras avanzaba, las imágenes de Javier disfrutando su falso poder me perseguían. Lo recordé hablando de viajes en hoteles boutique, presumiendo de cenas en restaurantes elegantes, como si el dinero fuera eterno. Me ardía pensar que todo eso lo hacía sobre mis lágrimas. Cerré los ojos un instante y repetí en silencio: ese dinero me pertenece. Esa dignidad es mía. Fue la primera vez que me escuché reclamarlo con convicción. Al llegar a la calle del despacho, mis piernas temblaban. El edificio era de piedra blanca, con ventanas grandes y detalles elegantes. No parecía un lugar para mí, una mujer que venía de ser humillada en su propia casa. Pero el nombre de Arturo resonaba en mi cabeza como un impulso. Entré con el corazón en la garganta, dispuesta a encontrar la verdad aunque doliera. Me anuncié en recepción con voz temblorosa. La secretaria me miró con sorpresa, pero enseguida llamó al licenciado. Esperé sentada en una sala con muebles de cuero y cuadros de paisajes costosos. Cada segundo parecía eterno. Sentía que mi vida estaba a punto de girar, que en unos minutos sabría si todo lo que había sufrido había valido la pena. Apreté el bolso entre las manos, como si me sostuviera en medio de un abismo. Ese día comprendí que la verdad no siempre llega con estruendo, a veces se esconde en un rincón silencioso, esperando a que tengamos el valor de mirarla de frente. Y yo estaba a un paso de hacerlo. ¿Y tú? Si descubrieras que existe un documento capaz de devolverte tu dignidad, ¿tendrías el valor de buscarlo aunque tu familia te llamara loca? El despacho del licenciado Robledo estaba en un edificio elegante, de paredes altas y ventanales que dejaban pasar la luz de la mañana. Al entrar, sentí que mis pasos resonaban demasiado fuerte sobre el piso de mármol pulido. Me temblaban las manos, pero las escondí dentro de mi bolso de cuero, donde llevaba el diario de Arturo como un amuleto. La recepcionista me pidió esperar en una sala pequeña. Me senté en un sillón de piel, y mientras el reloj marcaba los minutos, sentí que la ansiedad me devoraba. Finalmente, una puerta se abrió y apareció el licenciado Robledo. El tiempo había encanecido su cabello, pero su mirada seguía firme. Al verme, se detuvo un segundo, sorprendido. «Elena, pensé que nunca vendrías», dijo con voz grave. Me levanté con torpeza y apenas pude articular palabra. Extendí el diario hacia él como si fuera una carta sagrada. Él lo tomó con cuidado, lo hojeó rápido y asintió con un gesto que me heló el corazón. Sabía perfectamente lo que era. Me pidió que lo acompañara a su oficina. El lugar olía a madera encerada y estaba lleno de cuadros de paisajes. Sobre su escritorio reposaban carpetas gruesas, papeles ordenados, sellos oficiales. Se sentó frente a mí y abrió un cajón con lentitud, como si buscara un tesoro escondido. De pronto sacó un sobre cerrado, amarillento por el tiempo, con el nombre de Arturo escrito a mano. Lo puso frente a mí y me miró en silencio. Su expresión me confirmó que la verdad estaba por salir. Con manos temblorosas, abrí el sobre. Dentro estaba la copia autenticada del testamento. Leí con los ojos nublados por lágrimas. Dejo todas mis propiedades, cuentas y bienes a mi esposa, Elena Morales de la Vega. Mi voz se quebró al leer mi propio nombre. Sentí un peso caer de mis hombros, como si al fin alguien me devolviera el respeto que me habían arrebatado. El documento era real, con sellos y firmas oficiales que no dejaban lugar a dudas. Me quedé un momento en silencio, apretando el papel contra mi pecho. El licenciado me observaba con calma, como quien espera que la persona asimile lo imposible. Tu esposo sabía lo que hacía, Elena. Me pidió guardar esto para ti, porque desconfiaba de lo que podía pasar después de su partida, me explicó con voz firme. Esa confesión me atravesó. Arturo había previsto todo, incluso la traición. Y yo había dudado de él. Recordé las noches en que pensé que Arturo me había olvidado, que me había dejado fuera por falta de confianza. El peso de la culpa me hizo llorar en silencio. Perdóname, viejo, susurré, acariciando la firma de su puño y letra.
Cada trazo era un recordatorio de que nunca me abandonó, que siempre creyó en mí. El licenciado me ofreció un pañuelo, y yo lo acepté agradecida, tratando de recomponerme. Robledo me explicó los pasos legales que debía seguir. Dijo que no sería sencillo, que Javier podía pelear, pero que el documento era válido y tenía toda la fuerza de la ley. Mientras hablaba, yo lo escuchaba apenas, todavía atrapada en la emoción de tener la verdad en mis manos. Era como sostener la voz de Arturo en forma de papel. Sabía que esa copia era la llave para recuperar no solo el dinero, sino mi dignidad. Guardé el testamento dentro de mi bolso con un cuidado extremo. Sentí miedo de perderlo, como si el aire pudiera arrebatarme lo que acababa de recuperar. Me levanté del sillón y agradecí al licenciado con un abrazo corto, torpe, pero sincero. Él me respondió con seriedad: ahora depende de ti, Elena. Tienes lo necesario para enfrentar lo que venga. Sus palabras me llenaron de una fuerza que no sabía que aún tenía. Al salir del edificio, el sol me golpeó de lleno en el rostro. Caminé por la calle con el corazón acelerado, pero también con un orgullo que hacía tiempo no sentía. Cada paso era distinto, más firme, más seguro. No era la misma mujer que había entrado dudando de sí misma. Ahora llevaba conmigo la prueba que podía cambiarlo todo. Y aunque sabía que la batalla apenas comenzaba, ya no me sentía derrotada. El camino de regreso fue largo. Las imágenes de la mansión me venían a la mente: Javier riendo en los salones, Lorena mostrando joyas, invitados celebrando con copas de vino. Todo eso se derrumbaría con un solo documento. Sonreí apenas, pensando en el momento en que pondría frente a todos la verdad. Ese pensamiento me dio calma, como un anticipo de justicia. Esa noche, al volver a mi cuarto, cerré la puerta con llave y saqué el sobre del bolso. Lo puse junto al diario, como dos piezas de un rompecabezas que por fin encajaban. Me recosté en la cama, con el corazón todavía latiendo fuerte. Arturo no me había dejado sola. Y ahora yo tenía en mis manos el arma para recuperar lo que era mío. Regresé a la mansión con el testamento escondido dentro de mi bolso de cuero. Cada paso hacia la puerta principal era como cargar una bomba que podía explotar en cualquier momento. El corazón me golpeaba con fuerza en el pecho y sentía un calor extraño en la nuca, como si alguien pudiera leer mi secreto. Crucé el vestíbulo y el eco de mis pasos sobre el mármol me recordó que aún no había ganado nada. La batalla apenas empezaba. En el gran salón me encontré con Javier. Estaba rodeado de amigos que reían con copas de vino en la mano. Había música suave de piano y el olor a tabaco caro impregnaba las cortinas. Javier hablaba fuerte, contaba historias de negocios y de viajes como si fueran suyos. Lorena lo miraba orgullosa, mostrando un collar de perlas nuevas que seguramente había comprado con el dinero de Arturo. El espectáculo me revolvía el estómago. Me acerqué con calma, pero mis rodillas temblaban. Sentía que si respiraba demasiado fuerte podía delatarme. Camila me vio entrar y se levantó enseguida, como si supiera que algo distinto estaba por ocurrir. Me tomó la mano con fuerza, y ese gesto me dio un poco de valor. La miré a los ojos, buscando en ella el coraje que me faltaba. Me planté frente a Javier. «Necesito hablar contigo», le dije con voz más firme de lo que esperaba. Él me ignoró, levantando la copa para brindar con sus invitados. La risa de todos me atravesó como agujas. Me hervía la sangre, pero tragué el coraje y esperé. Sabía que no podía precipitarme. El momento de mostrar la verdad debía ser perfecto. Lorena me lanzó una mirada de desprecio. «¿Qué hace usted aquí?» «Este no es su lugar», susurró con veneno. Yo apreté los labios, evitando responder. No iba a rebajarme a discutir en medio de una fiesta. Solo respiré profundo y mantuve la mirada fija en Javier, que continuaba presumiendo como si fuera un hombre hecho por sí mismo. En mi mente, repetía una y otra vez: «Ya no podrán humillarme mucho tiempo más». Las conversaciones giraban en torno a propiedades, inversiones, cuentas nuevas en el extranjero. Escuché a Javier decir que estaba tomando la mejor decisión de su vida. Tuve que cerrar los puños para contener la rabia. Esa fortuna era mía, esa voz de autoridad no le pertenecía. Cada palabra que salía de su boca era un recordatorio de que Arturo había sido traicionado en su memoria, y yo en mi dignidad. Camila me susurró al oído que nos fuéramos,
que no tenía sentido soportar esa humillación. Pero yo negué con la cabeza. Sabía que tarde o temprano debía enfrentarlo, y prefería que fuera frente a todos los que lo aplaudían. No quería una discusión en privado que luego pudiera negar. El salón entero sería testigo cuando sacara el documento. Me senté en una esquina, observando. Mis ojos recorrían las lámparas de cristal, los retratos antiguos, las cortinas pesadas. Todo lo que habíamos construido con Arturo ahora era escenario de la farsa de Javier. Sentí que cada rincón me pedía justicia. Apreté el bolso contra mi regazo, como si pudiera escuchar los latidos del testamento guardado adentro. Javier levantó la voz de nuevo, anunciando planes grandiosos. Dijo que la herencia le permitiría abrir negocios, expandir sus inversiones, viajar por el mundo. Todos lo aplaudieron como si fuera un héroe. Yo lo miraba y veía a un niño malcriado disfrazado de hombre poderoso. Sentí que el momento estaba cada vez más cerca, que no podría callar mucho más. En un descuido, nuestras miradas se cruzaron. Javier me vio sentada en la esquina y frunció el ceño. «¿Qué haces aquí? Este no es lugar para ti», me soltó con voz dura. Su desprecio rebotó en el salón, provocando murmullos entre los presentes. Yo respiré profundo, levanté la cabeza y me quedé callada. No era el instante aún, pero estaba a punto de llegar. Esa noche entendí que no debía temer más. Tenía la verdad en mis manos, y la verdad no necesitaba disfraz. La decisión ya estaba tomada. Pronto todos sabrían quién era la verdadera dueña de esa casa. La noche siguiente, Javier organizó otra fiesta en el salón principal. El piano sonaba bajo mientras los invitados llegaban envueltos en perfumes dulces y vestidos de seda. El aire olía a vino caro, y las copas tintineaban como si celebraran algo eterno. Yo permanecía en un rincón, observando las lámparas de cristal que iluminaban cada gesto exagerado. Camila se movía cerca de mí, inquieta, con el ceño fruncido. Sabíamos que había llegado la hora de mostrar la verdad. Javier se paseaba entre los invitados como si fuera dueño del mundo. Lucía un traje impecable y un anillo nuevo en la mano, mientras Lorena presumía unas joyas brillantes que seguramente compró con dinero robado. Hablaban de viajes futuros, de clubes privados. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. De cenas en restaurantes elegantes. Nadie se preguntaba de dónde salía tanto lujo, todos lo aplaudían sin reservas. Cada carcajada en ese salón era un golpe más contra mi paciencia. Tomé aire, me levanté despacio y caminé hacia el centro. Mis pasos resonaron sobre el mármol, y el murmullo se fue apagando. Sentí las miradas clavadas en mi espalda, como agujas. Camila me observaba desde la esquina, con lágrimas contenidas y un gesto de orgullo. Apreté el bolso contra mi pecho. Era el momento. Arturo me sostenía con su silencio desde las páginas del testamento. Me planté frente a todos y levanté la voz. «Basta», dije con fuerza, y el eco se expandió por el salón. Los invitados dejaron las copas a medio camino, sorprendidos. Javier me miró con furia, pero no me importó. Saqué el sobre del bolso y lo sostuve en alto. Arturo nunca los olvidó. Aquí está su verdadero testamento. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Un silencio pesado cayó de golpe. Pude escuchar incluso el goteo del agua en una fuente cercana. Javier dio un paso al frente, rojo de rabia. «Mentira. Ese documento no vale nada», gritó, tratando de arrebatarme la voz. Pero yo no bajé la mano. Sentía un fuego recorrerme las venas. El miedo se había transformado en coraje, en la certeza de que Arturo me había elegido a mí, no a él. Volteé hacia un rincón donde estaba sentado un viejo conocido, el abogado de la familia, invitado por cortesía. Me acerqué con pasos firmes y le entregué la carta. «Revísela usted mismo», le pedí, con la voz temblorosa pero clara. Él la tomó, ajustó sus lentes y leyó en silencio. Los segundos se hicieron eternos. Todos lo observaban, esperando su veredicto.
Finalmente levantó la vista y habló con calma. Este es el original. No hay duda. Tiene todos los sellos y firmas correspondientes. Sus palabras resonaron como un martillazo. El salón entero exhaló al mismo tiempo, y los murmullos comenzaron a llenar el aire. Javier palideció, y por primera vez vi miedo en sus ojos. Lorena se llevó la mano al pecho, como si le faltara el aire. Camila corrió hacia mí y me abrazó fuerte. Sentí su cuerpo temblar contra el mío, pero también su alegría contenida. «Lo sabía, mamá, lo sabía», me susurró al oído. Yo la estreché con lágrimas en los ojos. No era solo la confirmación de un papel, era la prueba de que Arturo había confiado en mí hasta el final. El respeto que me habían quitado regresaba poco a poco, frente a todos los que se habían burlado de mí. Los invitados comenzaron a retirarse, incómodos. Algunos me lanzaban miradas de sorpresa, otros bajaban la cabeza avergonzados por haber aplaudido a Javier tantas veces. El ambiente se había transformado. El lujo del salón ya no era un espectáculo de soberbia, ahora era escenario de mi justicia. Cada lámpara brillaba distinto, como si Arturo mismo hubiera encendido esas luces para respaldarme. Javier se quedó quieto, con las manos apretadas en puños. Sabía que no podía negar lo evidente, pero tampoco quería ceder. «Esto no se queda así», murmuró entre dientes, mirándome con rencor. Yo lo observé con firmeza. No necesitaba discutir más. El documento hablaba por mí, y nada podía borrar esas letras. Esa noche entendí que el respeto no se pide, se recupera con verdad. Y yo había dado el primer paso para levantar la frente frente a todos. El salón que antes me hacía sentir invisible se convirtió en el lugar donde recuperé mi voz. El grito de Javier aún resonaba cuando Lorena se abalanzó hacia mí. Intentó arrebatarme el sobre con desesperación, pero yo lo sostuve con una fuerza que nunca supe que tenía. La sala entera contuvo la respiración. Sus uñas rasguñaron mi brazo, pero no solté el testamento. Camila se interpuso, con los ojos llenos de furia, y le gritó: «No la toques». Fue entonces que comprendí que ya no estaba sola en esta batalla. Mi hija estaba conmigo, hombro a hombro, lista para defenderme. Los invitados se miraban incómodos, algunos murmuraban entre sí, otros se apartaban para no quedar en medio. El sonido de la música se había detenido, y lo único que se escuchaba era mi respiración agitada. Me armé de valor y levanté el documento de nuevo. Esta casa, este mármol, estas lámparas de cristal, todo es mío. Arturo me lo dejó a mí. Ustedes lo saben ahora. Mi voz tembló, pero no se quebró. Sentí cómo recuperaba la dignidad que me habían arrancado. Javier apretaba los dientes con rabia. Caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, buscando una salida que no existía. Ese papel no cambia nada, madre. Yo ya manejo las cuentas bancarias, yo soy quien controla todo aquí, escupió con veneno. Sus palabras pretendían intimidarme, pero lo único que hicieron fue confirmarme lo que siempre supe: su poder era prestado, sostenido por la mentira. Respiré profundo y lo miré de frente. Puedes manejar cuentas, pero nunca manejarás la verdad. Arturo nunca te eligió, Javier. Me eligió a mí. Todo lo que presumes, cada mueble de esta casa, cada centavo que gastas, no te pertenece. Un murmullo recorrió el salón, y varios de los presentes asintieron en silencio. Algunos se retiraban ya con vergüenza, evitando cruzar miradas con Lorena. Ella, incapaz de aceptar la derrota, gritaba incoherencias. Decía que yo estaba loca, que ese documento era falso, que no debía creérseme. Pero el abogado de la familia seguía allí, con la copia en las manos, confirmando su autenticidad frente a todos. No hay discusión posible. Este testamento es válido y legal. La señora Elena es la única heredera legítima. Esas palabras sellaron la verdad como un golpe seco sobre la mesa. Me temblaron las piernas, pero me mantuve firme. Camila me sujetaba de la mano, como si con su fuerza pudiera sostenerme en pie. Por dentro, sentía una mezcla de alivio y furia contenida. Era como si años de silencio explotaran en un solo instante. Miré alrededor y noté que ya nadie reía, ya nadie brindaba. La soberbia de Javier y Lorena se desmoronaba frente a mis ojos. Él todavía intentó imponerse. Alzó la voz,
Dijo que jamás me entregaría nada, que yo no entendería cómo manejar dinero ni propiedades. Esa frase me hirió, pero también me dio la oportunidad de responder con la calma que nunca antes tuve. Tal vez no sepa de bancos ni de inversiones como tú presumes, pero sé de respeto, sé de dignidad, y eso no se aprende en ninguna cuenta bancaria. Mis palabras lo hicieron bajar la mirada, aunque solo fuera por un segundo. El ambiente era espeso, como si las paredes mismas contuvieran la tensión. El mármol frío bajo mis pies me sostuvo mientras me mantenía erguida. El documento brillaba bajo la luz del candelabro, y en ese reflejo vi la mano de Arturo acompañándome. No estaba sola, nunca lo estuve. Me invadió un calor en el pecho que me devolvió la seguridad perdida. Los últimos invitados comenzaron a retirarse en silencio. Solo quedamos nosotros, Javier, Lorena, Camila y yo. El salón, que horas antes había sido escenario de ostentación, ahora era un campo de batalla donde por fin recuperaba mi voz. Miré las paredes, los muebles antiguos, y sentí que cada objeto me reconocía como su verdadera dueña. Javier y Lorena se miraron entre sí, derrotados, aunque todavía reacios a aceptar la verdad. Yo no tenía prisa. Sabía que el tiempo estaba de mi lado, que la ley respaldaba mi derecho. Lo único que debía hacer era mantenerme firme, sostener el documento y no dejarme intimidar. Esa noche entendí que ya nada sería igual. Y mientras Camila me abrazaba con fuerza, pensé en todas las mujeres que alguna vez fueron invisibles en su propia casa. Pensé en mí misma, en cómo estuve a punto de creer que no valía nada. Pero la verdad estaba escrita, y esa verdad me devolvía el respeto que jamás debieron arrebatarme. ¿Y tú? ¿Crees que un hijo que roba la dignidad de su madre merece perdón, o merece enfrentar el peso de la justicia? Cuando las maletas quedaron en la calle, Javier se giró hacia mí con una mezcla de rabia y súplica. Sus ojos estaban enrojecidos, no sé si de ira o de miedo. Dio un paso al frente y me dijo: «Madre, no me hagas esto. Somos sangre. Podemos arreglarlo». Su voz intentaba sonar firme, pero temblaba en cada palabra. Yo lo miré en silencio, sintiendo cómo se revolvían dentro de mis recuerdos de su infancia, pero también la herida abierta de su traición. Lorena, a su lado, intentaba convencerlo de irse. Le jalaba del brazo, le susurraba que no había nada más que hacer. Él se resistía, buscaba con desesperación cualquier rendija de poder que aún pudiera quedarle. «No puedes echarme así, mamá. Esta casa también es mía», gritó. Yo respiré profundo, sintiendo el peso del testamento dentro de mi bolso. La decisión estaba tomada y no había marcha atrás. Lo observé de arriba abajo, con su traje arrugado y sus zapatos manchados después del forcejeo. Atrás, estacionado en la entrada, su coche de lujo parecía burlarse de mí, reflejando la luz de la farola. «No, Javier», le respondí con voz clara. «Todo lo que presumes no es tuyo. Ni esta casa, ni esas cuentas, ni siquiera el respeto que dices tener. Nada de eso lo ganaste con tus propias manos». Mis palabras lo hicieron bajar la mirada, aunque no quiso mostrarlo. Camila estaba detrás de mí, firme como un pilar. Puso su mano en mi hombro y me dio la fuerza que necesitaba. No temblaba, no dudaba. Yo ya no era la mujer humillada que se quedaba callada en la cocina. Era la dueña de mi historia, y ese momento lo confirmaba. «La sangre no justifica la traición», le dije a Javier, con calma. «Tú mismo rompiste ese lazo cuando decidiste engañarme». Él apretó los puños, como si quisiera responder, pero no salió palabra alguna de su boca. Sus ojos me acusaban, pero sus labios callaban. Lorena le susurró de nuevo que se fueran. Ella ya no quería seguir siendo parte del espectáculo. Tomó una de las maletas y la arrastró con torpeza por la calle. El sonido de las ruedas sobre la piedra fue como un campanazo final. Javier dio un último intento. «Mamá, piénsalo. No puedes quedarte sola con todo esto. No sabrás manejarlo». Esa frase me atravesó como un dardo, pero me dio la oportunidad de soltar la respuesta que llevaba meses guardada. «Prefiero perderlo todo intentando, que seguir viendo cómo lo destruyes tú. No necesito que decidas por mí. Ya tomé mi decisión». Al decirlo, sentí que mi voz se liberaba de una prisión. La puerta de la mansión estaba abierta,
y detrás de mí la casa se levantaba imponente, con sus columnas y su mármol brillando bajo la luz. Era mi refugio recuperado. «Fuera de aquí», ordené, y mis palabras resonaron con la fuerza de años de silencios contenidos. Javier no se movió al principio, pero cuando me vio cerrar el portón con mis propias manos, entendió que no había nada más que hacer. El aire de la noche me golpeó el rostro, trayendo un olor fresco que parecía limpiar la atmósfera. Camila me abrazó fuerte, y sentí como sus lágrimas mojaban mi hombro. «Lo lograste, mamá», susurró. Yo la abracé con toda mi alma. No era solo una victoria legal, era recuperar el respeto que nos habían arrebatado. El corazón me latía tan fuerte que parecía querer romperme el pecho. A lo lejos, vi cómo Javier subía a su coche de lujo, con los ojos apagados. Lorena cerró la cajuela con fuerza, y el sonido metálico se mezcló con el rugido del motor. El auto se alejó lentamente, perdiéndose en la oscuridad de la calle. Los vecinos asomaban discretos por las ventanas, algunos murmuraban, otros simplemente observaban en silencio. Yo no aparté la mirada hasta que las luces traseras desaparecieron. Cerré el portón con un golpe seco. El eco recorrió la mansión entera. Dentro, los salones parecían distintos, más amplios, más míos. Me quedé en el vestíbulo unos segundos, respirando hondo, acariciando con la mirada cada rincón. Arturo había cumplido su promesa. Nunca me dejó sola. Sentí que su espíritu me acompañaba en ese instante. Esa noche dormí profundamente por primera vez en meses. Me acosté en mi cama con la certeza de que había recuperado no solo mi casa, sino mi voz, mi respeto y mi dignidad. Y aunque sabía que aún quedaban heridas abiertas, la paz regresaba poco a poco a mi vida. Cuando el último invitado se marchó, la mansión quedó en silencio. El eco de las risas se apagó y solo quedó la tensión flotando en el aire. Yo permanecía en pie en medio del salón, con el testamento en la mano, observando a Javier y Lorena. Camila me acompañaba firme a mi lado, como si su sola presencia me recordara que no estaba sola. La verdad ya había salido a la luz, y lo que venía ahora era inevitable. Ordené a los sirvientes que trajeran las maletas de Javier y Lorena. Nadie se atrevió a cuestionar mis palabras. Algunos bajaron la mirada, otros asintieron en silencio. El sonido de las ruedas arrastrándose por el piso de mármol llenó la casa, como si cada golpe marcara el fin de una era. Las maletas repletas de ropa de diseñador y objetos de lujo fueron colocadas en el vestíbulo, listas para salir por la puerta. Javier me miró con ojos llenos de furia contenida. «No tienes derecho a hacer esto», gruñó, pero su voz carecía de la fuerza que solía tener. Yo lo enfrenté con calma. «Tengo todos los derechos. Este documento lo prueba. Tú robaste, mentiste y me humillaste en mi propia casa. Hoy se acabó». Mi voz salió firme, más fuerte de lo que yo misma esperaba. Por primera vez, sentí que lo doblaba sin necesidad de gritar. Lorena comenzó a llorar con dramatismo, como si esperara que alguien la defendiera. «¿Dónde vamos a ir?», repetía una y otra vez, sosteniendo sus joyas contra el pecho. Yo no respondí. No iba a perder tiempo en compasión falsa. Habían disfrutado de mi dolor con risas y desprecio, y ahora debían enfrentar la consecuencia de sus actos. Camila, a mi lado, respiraba hondo para no gritar de satisfacción. Los sirvientes continuaban sacando pertenencias. Cada maleta que cruzaba el vestíbulo parecía limpiar un poco la mansión de la sombra que habían dejado. Yo observaba en silencio cómo la montaña de objetos crecía en la entrada: trajes costosos, bolsos importados, perfumes caros. Todo lo que presumían como símbolo de poder ahora estaba arrumbado en el suelo, esperando ser llevado lejos. Me acerqué a la puerta principal y la abrí de par en par. El aire fresco de la noche entró con fuerza, y por primera vez en mucho tiempo respiré sin dolor. «Recojan sus cosas. Hoy mismo se van de aquí», ordené. Mi voz retumbó contra las paredes, y el eco pareció llenar cada rincón. Javier dio un paso al frente como si quisiera desafiarme, pero se detuvo al ver mi mirada fija. Sabía que no había vuelta atrás. El mármol del vestíbulo brillaba bajo la luz del candelabro. Yo me sostuve erguida, con el testamento en la mano, como si Arturo me acompañara en ese momento. Sentí su presencia en cada rincón, recordándome que esta era mi casa, que esas paredes no podían pertenecer a nadie más.
Camila me apretó la mano y sonrió, con lágrimas de alivio deslizándose por sus mejillas. Javier trató de apelar a lo emocional. Madre, somos sangre, no puedes echarme a la calle. Lo miré con calma, y respondí con una serenidad que lo desarmó. La sangre se honra con respeto, y tú me robaste el mío. No eres digno de este techo. Sus palabras se ahogaron en su garganta. No tenía más argumentos. La verdad lo había vencido. Lorena recogió algunas prendas apresuradamente y se acercó a él, pidiéndole que se fueran antes de perder más. Sus ojos ya no tenían el brillo altivo, sino un miedo que trataba de esconder. Me sorprendió darme cuenta de que no sentía odio, solo cansancio. Quería cerrar ese capítulo de una vez, dejar atrás la oscuridad que habían traído. El vestíbulo se llenó de un silencio espeso. El sonido de las ruedas de las maletas al ser arrastradas hacia la calle fue la señal final. Los sirvientes abrieron el portón, y las pertenencias quedaron afuera, a la vista de todos. Era un espectáculo doloroso, pero necesario. Yo me mantuve firme, con la frente en alto, sin parpadear. Arturo hubiera hecho lo mismo. Esa noche, por primera vez, sentí que la mansión me devolvía el respeto que me había negado durante meses. Cada pared, cada mueble antiguo parecía respirar conmigo. Era como si el alma de la casa hubiera esperado ese momento para devolverme mi lugar. Y aunque sabía que la guerra no estaba del todo ganada, yo ya había vencido la batalla más difícil: recuperar mi voz frente a quienes me habían callado. La mansión se sentía distinta después de la partida de Javier y Lorena. El silencio que dejaron no era de vacío, sino de alivio. Caminé por el vestíbulo con pasos lentos, dejando que cada rincón me hablara. El mármol brillaba bajo la luz de las lámparas, pero ya no me recordaba humillaciones. Ahora me devolvía calma. Camila me siguió de cerca, observando cómo acariciaba las paredes como si quisiera agradecerles por resistir conmigo. Entramos al salón principal. Las copas de cristal aún estaban sobre la mesa, testigos mudos de la última batalla. Toqué uno de los candelabros y suspiré. No me importaba el lujo que había en esa casa, lo que realmente sentía era que, por fin, me pertenecía de nuevo. Cada mueble, cada alfombra, cada cuadro volvía a reconocerme como dueña. Camila me abrazó por la espalda y me dijo al oído: «Papá estaría orgulloso de ti, mamá». Caminamos hacia la cocina, ese lugar donde tantas lágrimas derramé. Abrí la ventana y dejé que entrara el aire fresco. Preparé café con mis propias manos, y el aroma llenó la habitación. No era un café servido en una vajilla elegante ni en una fiesta de apariencias. Era el café sencillo que tantas veces compartí con Arturo. Al probar el primer sorbo, sentí que la paz empezaba a curar mis heridas. Camila se sentó frente a mí, con una sonrisa cansada pero sincera. La vi y pensé en todo lo que había soportado junto a mí, las humillaciones, los desprecios, los silencios dolorosos. Tomó mi mano y dijo: «Lo peor ya pasó, mamá. Ahora nos toca vivir». Sus palabras fueron un bálsamo. En ese instante comprendí que lo que habíamos recuperado no era solo dinero, sino la posibilidad de ser libres otra vez. Más tarde recorrí el jardín. El sol iluminaba los rosales que había plantado años atrás. Me detuve a oler una flor, recordando cómo Arturo solía sentarse conmigo en ese mismo banco de hierro, hablando de sueños que hoy parecían cumplidos. Cerré los ojos y lo sentí cerca. No escuché su voz, pero sí su presencia, esa certeza de que había estado guiándome desde el primer día. El resto del día lo dedicamos a ordenar. Quitamos adornos que Lorena había impuesto, movimos muebles a su lugar original, limpiamos los salones como si la casa necesitara respirar de nuevo. Cada rincón recuperaba su esencia. La mansión ya no era escenario de soberbia, sino un hogar que lentamente volvía a llenarse de respeto. Sentí que la vida me daba una segunda oportunidad. Cuando el sol empezó a caer, encendimos las lámparas del vestíbulo. El brillo era distinto, más cálido, más humano. Camila puso música suave en el viejo tocadiscos de Arturo, y la melodía llenó el aire como un abrazo. Caminé descalza por el mármol, disfrutando la libertad de no esconderme más. No había burlas, no había desprecio. Solo quedábamos nosotras y la memoria viva de quien nunca nos abandonó. En un momento de silencio, Camila me preguntó qué pensaba hacer con toda la herencia. La miré y sonreí.
Lo primero es cuidar de ti y de esta casa. Después, ya veremos. El dinero puede desaparecer, pero el respeto que recuperamos nadie podrá quitárnoslo. Ella asintió, y vi en sus ojos el reflejo de mi fuerza. Era como mirarme a mí misma en el pasado. Subí a mi habitación y tomé el diario de Arturo. Lo abracé fuerte, como si pudiera escuchar su corazón latiendo. Leí un par de páginas más, donde hablaba de su amor eterno por mí y de su deseo de que nunca dejara que me pisotearan. Esas palabras me dieron un consuelo que no sabía que necesitaba. Entendí que Arturo había dejado más que bienes. Me había dejado la certeza de mi propio valor. Me recosté en la cama con el diario abierto sobre el pecho. Afuera, la mansión respiraba en silencio, como si estuviera agradecida por ser de nuevo un hogar y no un teatro de apariencias. Cerré los ojos, y antes de dormir pensé, la verdadera riqueza no está en el lujo que brilla, sino en la paz que se siente cuando recuperas tu lugar. Esa noche dormí profundamente, sin sobresaltos, con el corazón tranquilo. La batalla más dura ya estaba ganada, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que el futuro podía construirse sin miedo. Los días siguientes fueron de transformación. No quise que la mansión siguiera siendo un museo de silencio ni un templo del rencor. Abrí las ventanas grandes y dejé que el aire recorriera los pasillos, como si expulsara las sombras que Javier y Lorena habían dejado. El sol se reflejaba en los espejos y devolvía una luz nueva, cálida, distinta. Cada rincón parecía despertar conmigo. Decidí que la casa no sería solo un lugar de lujo vacío. Quería que volviera a ser un hogar. Una tarde, invité a los vecinos más cercanos, esos que tantas veces nos miraron con recelo, como si Arturo y yo fuéramos inalcanzables. Les pedí que pasaran, que compartiéramos un café. Sus rostros sorprendidos me hicieron sonreír. Al entrar, algunos acariciaban las paredes, otros admiraban los muebles antiguos. Yo solo quería que se sintieran bienvenidos. Camila me ayudó a preparar la mesa. Colocamos la vajilla de plata que guardaba desde hacía años, no para presumir, sino porque era lo que Arturo hubiera querido, que se usara con cariño, no como trofeo. Servimos pan recién hecho y café humeante. El aroma llenó el salón, mezclándose con las risas que poco a poco rompían el hielo. Era extraño escuchar tantas voces amables en un espacio donde antes solo reinaba el desprecio. Los niños corrieron por el jardín, jugando entre los rosales. Sus risas me recordaron a mis hijos cuando eran pequeños, antes de que la ambición los separara. Me quedé mirando desde la ventana, con los ojos llenos de nostalgia. Pensé en Arturo, en lo feliz que hubiera estado de ver la casa llena de vida, no de apariencias. Era como si él mismo me empujara a abrir las puertas de par en par. Una vecina mayor se acercó y me tomó la mano. Gracias, doña Elena, por invitarnos. Nunca imaginamos que entraríamos a esta mansión. La miré a los ojos y respondí, el verdadero lujo no son estas paredes, es poder compartir sin miedo. Ella sonrió, y sentí que algo en mi interior se liberaba. No quería ser recordada como la viuda rica, sino como la mujer que supo resistir y volver a empezar. Esa noche, después de que todos se fueron, Camila y yo recogimos la mesa. La vajilla de plata brillaba bajo la luz de las lámparas, y pensé en cuántos años estuvo guardada esperando ese momento. ¿Viste, mamá? La casa se siente distinta, me dijo Camila, con los ojos encendidos. Asentí en silencio, con el corazón lleno de orgullo. Habíamos transformado el dolor en algo nuevo. Subimos al piso superior y recorrimos los cuartos uno por uno. Quitamos las cortinas pesadas, abrimos los armarios, dejamos que el aire entrara. Cada espacio liberado era una victoria más. Sentía que la mansión se despojaba de una piel vieja, como si respirara al fin. Camila reía mientras sacudía el polvo, y yo la miraba con gratitud. Su juventud era mi motor, su risa mi medicina. En el vestíbulo, antes de subir a descansar, encendí todas las lámparas de cristal. La luz se reflejó en el mármol y se extendió por cada rincón. Cerré los ojos y respiré hondo. No eran destellos de ostentación, sino señales de vida. Arturo debía estar orgulloso en algún lugar. Yo podía sentirlo. Al llegar a mi habitación, abrí el diario de nuevo. Arturo había escrito sobre la importancia de no dejar que el dinero separara a la familia.
Decía que lo más valioso era la unidad, el respeto mutuo. Me dolió leerlo porque sabía que Javier había elegido otro camino. Pero también me reconfortó pensar que Camila y yo habíamos honrado esa enseñanza. Me quedé dormida con el diario en las manos, sintiendo su presencia como un guardián silencioso. La casa estaba en paz. Yo estaba en paz. Y aunque quedaban cicatrices, el futuro ya no me daba miedo. Por primera vez, sentí que podía abrir los ojos cada mañana sin cargar una cruz en la espalda. Esa noche comprendí que la herencia verdadera no eran las cuentas, las propiedades o los objetos de lujo. Era haber recuperado el orgullo de ser quien siempre fui, una mujer capaz de resistir y volver a levantarse. Una tarde, después de varias semanas de calma, decidí sentarme en el jardín. El sol caía suave sobre los rosales, y el aire fresco movía las hojas con un murmullo que parecía una canción antigua. Llevaba en mis manos el diario de Arturo, abierto en la última página que aún no había leído. El silencio de la mansión me rodeaba, pero ya no era un silencio pesado, era un silencio de paz, como si por fin la casa respirara conmigo. Abrí el cuaderno con cuidado, como si se tratara de una carta enviada desde otro tiempo. En esas líneas finales, Arturo escribió que todo lo que había hecho, cada propiedad comprada, cada negocio firmado, tenía un único propósito, que yo no conociera la carencia. Mi herencia eres tú, Elena. Tu fuerza es mi legado, decía. Las lágrimas rodaron por mis mejillas al leer esas palabras. No era solo dinero lo que me dejaba, era un orgullo que debía sostener hasta el final de mis días. Me recosté en la banca de hierro, mirando hacia la fachada de la mansión. Las columnas parecían más firmes, las ventanas grandes más luminosas. Recordé cómo esa casa alguna vez me pareció una prisión cuando Javier me humillaba, y cómo ahora se había convertido en un refugio. No era el lujo lo que me llenaba, sino el hecho de haber recuperado lo que siempre fue mío. Esa victoria tenía un sabor distinto, profundo, silencioso. Camila salió al jardín con 2 tazas de té. Se sentó a mi lado y me sonrió, como si el cansancio de tantos meses por fin hubiera encontrado descanso. Ahora sí somos libres, mamá, me dijo con voz suave. La abracé fuerte, y en ese gesto sentí que todo había valido la pena. No solo había recuperado mi casa y mis bienes, había recuperado a mi hija, nuestra unión, nuestra risa compartida. Mientras bebíamos el té, pensé en Javier. No lo odiaba, aunque me dolía su traición. Quizás algún día entendería que la avaricia solo deja vacío. Yo no deseaba venganza eterna, deseaba que encontrara en sí mismo lo que perdió cuando cambió el amor por dinero. Mis heridas seguían allí, pero ya no sangraban. Habían cicatrizado con la fuerza que Arturo me había dejado escrita en su diario. El sol se ocultaba lentamente, tiñendo el cielo de tonos naranjas y violetas. El brillo bañaba el jardín y hacía que las flores parecieran encenderse. Cerré los ojos y respiré profundo. Podía sentir a Arturo cerca, no como un fantasma, sino como un recuerdo vivo que me sostenía. Sus palabras seguían resonando: nunca te dejaré sola. Y en ese instante supe que había cumplido la promesa. Al entrar de nuevo a la mansión, observé los muebles antiguos, las lámparas, los cuadros. Cada objeto recuperado no era solo una pertenencia, era un pedazo de mi vida devuelto. Me detuve frente al retrato de Arturo en el salón principal. Toqué con los dedos el marco y sonreí. Lo logramos, viejo, susurré. Todo lo que soñamos sigue aquí, intacto. Subí a mi habitación y guardé el diario en el cajón de mi mesa de noche, junto al testamento. Esos 2 objetos se habían convertido en mis mayores tesoros. No por el dinero que representaban, sino por la verdad que contenían. Arturo me había hablado a través de ellos, me había dado el valor de resistir y la guía para no perderme. Era un regalo más grande que cualquier fortuna. Esa noche me acosté tranquila, mirando el techo alto que tantas veces observé con angustia. Ahora lo veía distinto, como un símbolo de mi resiliencia. Cerré los ojos sabiendo que la casa estaba en orden, que mi vida volvía a tener sentido. El miedo ya no gobernaba mis noches, lo reemplazaba la certeza de haber sobrevivido a todo. Antes de dormir, tomé la mano de Camila, que se había quedado a mi lado. La verdadera riqueza no está en las cuentas ni en las propiedades, hija, le dije con voz firme. Está en el respeto que jamás debemos dejar que nos quiten. Ella asintió,
con lágrimas en los ojos, y me abrazó fuerte. Sentí su calor como una confirmación de que habíamos cerrado el círculo. El amanecer llegó silencioso. Me levanté, abrí las ventanas y dejé que el sol llenara la habitación. Miré la mansión iluminada y sonreí. Ya no era símbolo de poder ni de arrogancia, era símbolo de justicia. Y en ese instante supe que Arturo no me había dejado millones, sino algo mucho más valioso, la libertad de volver a caminar con la frente en alto. ¿Alguna vez te han hecho sentir como si fueras invisible en tu propia casa? ¿Como si todo lo que diste, todo lo que construiste, hubiera sido borrado de un plumazo? Si hoy te sientes como yo me sentí, olvidada, humillada o reducida a un rincón de la vida, quiero decirte algo desde lo más profundo de mi corazón. No permitas que eso defina tu valor. Tú no eres desechable. Eres raíz. Eres historia viva. Cada arruga en tu rostro cuenta batallas que otros jamás entenderán. Tal vez tu familia no lo haya reconocido. Tal vez alguien te quitó lo que era tuyo, como me pasó a mí. Pero escucha bien, tu dignidad sigue intacta. Tu amor es más fuerte que cualquier herencia. Y aunque algunos te hayan dado la espalda, todavía hay personas, como yo, como Camila, que saben ver un hogar entero en tu abrazo. Tú ya diste tanto, alimentaste, cuidaste, lloraste en silencio, sostuviste una casa con tus manos. Quizás nunca te lo agradecieron como merecías, pero aquí, ahora, te vemos. Escuchamos tu dolor. Y queremos recordarte que aún hay mucha belleza esperando en tu camino. La verdadera riqueza no son los millones ni las mansiones de mármol. La verdadera riqueza eres tú, de pie, con la cabeza en alto, el corazón intacto y la certeza de que todavía puedes empezar de nuevo. Y cuando aprendas a sentarte en tu propia mesa con orgullo, hasta quienes te ignoraron algún día, volverán a pedirte un lugar. Ese día, tú decidirás si vale la pena. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué parte más te conmovió. Queremos caminar contigo, recordándote que nunca es tarde para recuperar tu dignidad. ¿Crees que esta historia fue dolorosa? Entonces espera ver lo que vivió una mujer cuando su propia nuera la llamó para decirle: «Tu cama ahora es para mi mamá», y después le cerró la puerta en la cara. No gritó, no suplicó, pero lo que hizo después cambió para siempre el rumbo de esa familia. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Mi nuera me llamó, tu cama ahora es para mi mamá, porque el final es algo que no podrás olvidar. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.